Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarse con nosotros a través de estos medios tecnológicos. Es para nosotros de mucho gusto, de mucho gozo, poder traerles a ustedes este culto virtual y que esperamos que sea de grande bendición para ustedes. En el día de hoy comenzamos una serie nueva sobre las bienaventuranzas que aparecen en el capítulo 5 del libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Y estaremos también trayendo un cántico muy especial en labios de nuestro ministro de adoración, Frank Colón, titulado Bienaventurados. Pero quiero comenzar leyendo en estos momentos la porción, los versículos que estaremos usando como base para nuestra predicación. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versos del 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en estos momentos vamos a escuchar un cántico en labios de nuestro hermano Frank Colón, nuestro ministro de adoración. Adelante, Frank. Bienaventurados los de pobre en espíritu, porque de ellos es el reino. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados, bienaventurados, son bienaventurados, porque nuestra recompensa será grande en los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados, bienaventurados, son bienaventurados, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Dichosos
hijos de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, ellos verán a Dios. Dichosos los que por la paz trabajan, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, bienaventurados, son bienaventurados, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Dichosos los que tienen sed y hambre. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados, serán saciados. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, el reino es de ellos. Bienaventurados, bienaventurados, son bienaventurados, son bienaventurados, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Para mi predicación en el día de hoy quiero comenzar con lo siguiente. Escuché la historia de dos amigas que tuvieron una muy estrecha amistad en su niñez y su juventud, pero que al llegar adultas por las vueltas que da la vida se separaron, tomando cada una un rumbo diferente. No se volvieron a ver ni a conectar por muchos años. Un día se volvieron a encontrar por casualidad y con mucha alegría. Comenzaron a cambiar de impresiones y a recordar viejos tiempos. Una de ellas notó que la otra tenía un anillo de oro con un muy grande y brilloso diamante que lucía ser muy costoso. Le llamó la atención tanto aquel diamante que no pudo resistir la curiosidad y le argumenta y le pregunta a su amiga: oye, ese diamante tan precioso tiene que haber sido muy caro. Y su amiga le contesta: pues sí, es precioso y es muy caro, pero aún a pesar de eso vino con una horrenda maldición. ¿Y cuál es la maldición?, le preguntó su amiga. A lo que ella contestó: pues la maldición es mi esposo. Y esta curiosa historia es un buen ejemplo del hecho de que la riqueza material también en muchas ocasiones viene acompañada de pobreza. Todo ser humano es rico en unas cosas y pobre en otras. Un sabio en cierta ocasión dijo: el mayor logro del que alcanza a enriquecerse es el descubrimiento de lo pobre que era y lo pobre que es. Cristo también en otra ocasión dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En cierta ocasión Cristo también dijo
que es más fácil un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Pero esto no quiere decir que la salvación y el reino de Dios es prohibido para los acaudalados, para los millonarios, para los ricos. Quiero ilustrar este punto con lo siguiente. Uno de mis libros favoritos es un libro escrito originalmente en el idioma brasileño, cuyo título en español es Cristo me dejó preocupado. El autor P. Cecino utiliza la técnica de conversaciones imaginarias entre él y Dios para presentar en forma de diálogos sus frustraciones y la forma tan insuficiente en que él ve la condición de la iglesia en el día de hoy en comparación con las exigencias de Jesucristo. En uno de esos capítulos que él tituló "Ay de los ricos", el autor entabla una imaginaria conversación con Cristo en la que él comienza a glorificar al Señor por lo que él pensó ser condenaciones, enjuiciamientos en contra de los ricos. Y él dice al Señor lo siguiente, y yo leo porque prefiero que lo escuchen del mismo autor en vez de una paráfrasis mía. Él dice: Señor, muy buena la paliza que le diste a los ricos. Los ricos nunca llegan a comprender lo que es pasar hambre y no tener nada que darle a un hijo. Los ricos solo sufren cuando corren el riesgo de una bancarrota o de un proceso por haber negado su cooperación con las leyes del Estado. Ellos son los dueños del mundo. Los ricos no merecen otra cosa más que lo que tú has dicho. En la cuadra donde vivo yo, hay un tipo, una persona que cobra varios millones por día con todos los negocios que tiene, y el muy miserable le paga el salario mínimo a la empleada doméstica que sirve 12 horas diarias. Casos como esos ni la cárcel los resuelve. Ese tipo merece lo que tú dijiste, Señor. No entra en el reino de los cielos. La felicidad no es para él. Que sufra el infierno en vida. Eso es lo que merecen los que son así. Pero Jesucristo no mostró ninguna señal de alegría a lo que yo decía. No se alegró. Y eso me preocupó. ¿Cómo, Señor? Le dije. ¿No te parece que tengo razón? Después de todo, el rico no puede ser tratado con mucha diferencia porque va a llegar a pensar que con el dinero puede comprar hasta el reino de los cielos. Hay que darles duro, Señor. Y Jesucristo continuó en silencio. Entonces yo le dije: Señor, ¿dije algo malo? Entonces Jesús me miró fijamente a los ojos y con infinita amargura en la voz me dejó caer sus palabras y me dijo: estás hablando con maldad en los ojos y en el corazón. Muchos ricos y muchas prostitutas entrarán en el reino mucho antes que tú. Te engañas pensando que el reino de los cielos es solo de aquellos que no tienen nada en los bolsillos ni en el banco. No fue eso lo que quise decir. Tu problema es de orden político y generalmente suele ir más lejos. Y si quieres continuar siendo mi profeta, mi pastor, mi predicador, aprende también a amar a los ricos.
Ellos están abiertos para recibir la palabra de Dios, más abiertos de lo que tú crees. Tú eres el que anda cerrado, pensando que por el solo hecho de no tener ningún apego material, ya sea por elección o por incompetencia, estás salvo y eres más puro que ellos. Entonces me dijo, aprende tú a vivir en pobreza en medio de los ricos, para que ellos, viendo tu testimonio, descubran el valor de la pobreza y aprendan a vivir la riqueza. Desde entonces, nunca más he juzgado a un hombre, solo porque tenga una casa, un coche y un talonario de cheques. Luego aprendí que hay pobres ávaros y ricos generosos, así como hay ricos ávaros y pobres que son completamente señores de su pobreza. De manera que podemos aseverar que la riqueza que el Señor nos habla en su palabra, la riqueza que no es material, la riqueza que no es incompatible con la santidad celestial, solo que Cristo advirtió que en ocasiones el afán de riquezas materiales puede ser obstáculo, gringolas que impidan la visión de nuestra pobreza espiritual. Y es precisamente esa pobreza el asunto de esa primera bienaventuranza en el Sermón del Monte. Jesús nos habla aquí de la pobreza espiritual. Esa es la primera de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son 9 pronunciaciones del Señor en su renombrado Sermón del Monte. Fue su primer sermón al comenzar su ministerio. En él el Señor Jesús establece los criterios, las conductas, los valores y los beneficios de ser parte de ese glorioso reino celestial. En él también el Maestro delinea las diferencias entre los reinos terrenales, los reinos políticos de este mundo con el reino que viene de arriba, el reino que viene de Dios. Más adelante en su maravillosa prédica, el Señor también establece que en ese reino hay requisitos de conducta. Pero para comenzar establece 9 beneficios, 9 bendiciones para aquellos que se hacen ciudadanos de ese reino celestial. A esos privilegios se les conoce como las bienaventuranzas. El nombre de bienaventuranza se extrae del adverbio bienaventurado. Esta repetida palabra da inicio a las primeras 9 expresiones del Señor Jesús en la introducción de su famosísimo sermón. Bienaventurado se ha definido como una persona que es dichosa, feliz, afortunada. Lo interesante de estas bienaventuranzas es que las condiciones o circunstancias de estas personas a las que el Señor se refiere, en contraste con los criterios humanos, en vez de ser dichosos, se consideran infelices y desafortunados. Pero en torno al reino de los cielos, ellos son los dueños, ellos son los herederos, ellos son los felices y beneficiarios de las mejores y más valorosas bendiciones en este nuevo reino que ahora anuncia el Señor Jesús. Estas afirmaciones son tan profundas en contenido como poderosas en significado, como bellas en expresiones. Podríamos hasta llamarlas los salmos de Jesús. ¿Y cuáles son esos ciudadanos del reino celestial? Son los pobres en espíritu, dice Jesús. Son los que lloran, son los mansos, son los hambrientos de justicia, son los misericordiosos, son los de limpio corazón, son los pacificadores, son los que padecen
persecución por causa de la justicia. En otras palabras, son los marginados y los despreciados de nuestro mundo. Todos estos son los que la sociedad ignora, los que los gobiernos humanos abandonan, los que las religiones olvidan, pero en el reino de Dios son los importantes, son la razón de ser de ese reino. Alguien comentando sobre la repetición de la expresión bienaventurados en esta primera parte del sermón de Jesús hace que suene como si fueran las campanas repiqueteándole a este infeliz mundo desde la torre de la catedral del reino celestial, invitando a todos los seres humanos a entrar a ese reino. Y los primeros invitados a entrar a ese reino son los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son estos? Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen la necesidad de Dios en sus vidas. En la Biblia, espíritu significa la vida misma, la realidad de existir, la conciencia de sentir, la manifestación de las emociones. Los pobres en espíritu son aquellos que han llegado a la comprensión de que la vida sin Dios es una existencia vana. Vana porque a la larga cualquier interés que se persiga fuera del entorno de una relación directa y personal con nuestro Creador termina siendo efímero, desapareciendo en nuestra debilidad y en nuestra mortalidad. El pobre en espíritu busca en Dios su fuente de gozo y felicidad. Siente necesidad de Dios a cada momento. Siente necesidad de Dios en los momentos tristes para buscar en Él consuelo. Siente necesidad de Dios en los momentos de dolor, sea dolor emocional o físico, para alcanzar de Él el milagro del alivio. Siente necesidad de Dios en los momentos de pérdida para llenar los vacíos que las circunstancias de la vida nos descargan. Pero también siente necesidad de Dios en los momentos de gozo y felicidad, reconociendo que de Dios vienen nuestras dichas, nuestras alegrías y nuestras bendiciones, y es momento de dar gracias a Él. Mientras que las otras 8 bienaventuranzas tienen que ver con las relaciones nuestras con los demás, esta primera bienaventuranza tiene que ver con nuestra relación directa con Dios. Y ese reconocimiento de cómo estamos en relación con Dios se convierte en el punto de partida para todas las otras relaciones. Esta bienaventuranza es para aquellos que siempre están al tanto de su necesidad y pobreza espiritual. Su fuerza y su poder están fijadas en el Dios que nos dio la vida, el Espíritu. Lo segundo que hace esta primera bienaventuranza tan crucial es que esta tiene que ver con los sentimientos en las profundidades del corazón humano. Tiene que ver con nuestra humanidad fallida, falible y viciosa. Sentirse pobre espiritual es también reconocer que vivimos a un paso del orgullo, de la discordia, del engaño, del enojo, de la violencia. Sentirse pobre espiritualmente es la mejor alarma para avisarnos de las conductas que son reprensibles en el reino santo de Dios. Y yo termino con la siguiente analogía para ilustrar la riqueza de la pobreza espiritual. El río Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Es el río que desemboca más volumen de aguas en el mar. Son tantas las corrientes de agua de este río que desembocan en el océano Atlántico que sus corrientes de agua dulce penetran cientos y cientos de kilómetros mar adentro. La historia dice que algunos navegantes antiguos
por no saber este hecho, perecían de sed aún navegando sobre las aguas dulces del Amazonas. Pero en ocasiones otros navegantes que sabían de esta realidad les gritaban: arrojen baldes y saquen toda el agua que necesiten, pues están navegando en las aguas dulces de la desembocadura del Amazonas. Esta irónica historia nos ilustra también la ironía de la vida humana, de los muchos que mueren de sed espiritual, aun cuando la abundancia del agua de vida está dispuesta a través de Jesucristo. En Juan capítulo 7, verso 37, Cristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando creemos en Cristo, cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando buscamos con todo empeño su evangelio, nos damos cuenta de que aún en los momentos más difíciles de nuestra existencia, en los momentos de sed emocional y espiritual, solo tenemos que arrojar nuestro corazón en baldes de plegaria a Dios, y su río caudaloso de agua de vida saciará nuestra sed. Y la fuente de esa agua brota de un corazón que reconoce su pobreza espiritual y busca de Dios la riqueza celestial. Y en estos momentos yo quiero hacer un llamado a cada vida que nos está escuchando, que se ha conectado por estos medios. Si la invitación que Cristo nos hace a través de esta bienaventuranza a convertirnos en pobres espirituales para recibir la riqueza del reino de los cielos, presenta tu vida al Señor. Si conoces a Cristo y aún en ese conocimiento sientes como que estás sediento de la ayuda de Dios, dirígete a Él. Él está dispuesto a saciar tu sed. Si aún no has conocido a Cristo, si aún lejos de Dios has experimentado la tristeza, la amargura, la desesperación que una vida recibe en este mundo cuando no hay esperanza en Dios, acércate a Él, acércate a Cristo, acércate a Dios a través de su Hijo Jesucristo, y Él saciará tu sed y te brindará las riquezas del reino celestial. En estos momentos quiero hacer una oración por ti. Únete a esta oración en estos momentos para que Dios haga entrada en tu corazón. Oramos. Señor, tu palabra ha sido predicada. Señor, gracias, porque aún para los pobres en espíritu, para aún aquellos, Señor, que carecen, Señor, de fortaleza espiritual, emocional y física, hay esperanza en ti, hay riqueza en el reino de los cielos para ellos. Presento estas vidas, Señor, que han dicho: sí, yo necesito de Dios. Yo me declaro pobre en estos momentos para que la riqueza de Dios se deposite en mi vida y en mi corazón. Yo presento estas vidas, Señor. Y oro, Señor, para que el milagro de redención y de salvación se dé en cada corazón. Porque lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga en estos momentos y escuchemos en labios de nuestro ministro de adoración el hermoso cántico Gloria. Adelante, Frank. Gloria
alabanzas al Señor. Gloria, gloria, alégrate Israel en tu Hacedor. Toda la gloria sea Él, toda la gloria sea Cristo el Rey. Adoremos por siempre al Dios de Israel. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria sea Él. Gloria, gloria, gloria y alabanzas al Señor. Gloria, gloria, alégrate Israel en tu Hacedor. Toda la gloria sea Él, toda la gloria sea Cristo el Rey. Adoremos por siempre al Dios de Israel. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria sea Él.